Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Dice el capítulo 11 del libro del Génesis: Toda la tierra hablaba una misma lengua y usaba las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Sennaar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: hagamos ladrillos y cosámoslos al fuego. Emplearon ladrillos en lugar de piedras y de betún en lugar de argamasa. Y dijeron: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos así famosos y no andemos más dispersos sobre la faz de la tierra. Pero Yahvé descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban edificando y dijo: he aquí que todos forman un solo pueblo y todos hablan una misma lengua, siendo este el principio de sus empresas. Nada les impedirá que lleven a cabo todo lo que se propongan. Pues bien, descendamos y allí mismo confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan los unos con los otros. Así Yahvé los dispersó de allí sobre la faz de la tierra y cesaron en la construcción de la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí confundió Yahvé la lengua de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por su superficie. Explica la tradición rabínica de la Midrash que la intención de los constructores de la Torre de Babel fue desafiar a Dios. Dice la Midrash: Dios no tiene derecho a elegir el mundo superior para sí mismo y dejar el mundo inferior para nosotros, por lo que vamos a construir nosotros una torre con un ídolo en la parte superior sujetando una espada, de modo que pueda reflejar nuestra intención de hacerle la guerra a Dios. Flavio Josefo agrega que el desafío a Dios surgía como venganza por el diluvio. Los hombres querían hacer una torre tan alta que las aguas nunca pudieran cubrirla. Y en efecto, esa torre era el Sigurat de Temenaki, un templo dedicado al dios Marduk de los babilonios. La torre llegó a tener 92 metros de altura, unas proporciones colosales para aquella época. 8 pisos se escalonaban en forma piramidal y en lo más alto se encontraba el templo de Marduk. La historia de la Torre de Babel fue breve. Las diversas batallas libradas entre los pueblos de la región causaron su ruina, su destrucción en numerosas oportunidades. Dice el relato bíblico que en Babel Dios confundió la lengua de los hombres, y de hecho el hombre es el único animal que habla lenguajes tan diferentes que no es capaz de entenderse entre individuos de la misma especie. Un perro pastor alemán se entiende perfectamente con un husky siberiano. Sin embargo, no ocurre así con los hombres. A los hombres nos cuesta entendernos, hablamos diversos idiomas. Hablamos diversos idiomas no solo de país en país, sino que personas de la misma familia a veces no les cuesta entenderse, hablan diferentes idiomas. Y entonces, cuando no se pueden entender, cesa el diálogo. El libro de los Hechos de los Apóstoles narra un suceso inverso al que ocurre en Babel. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse.
y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban asombrados, y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y del Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose: ¿qué quiere decir esto? El Espíritu Santo actúa sobre los apóstoles y les permite hablar muchas lenguas diversas, todas las lenguas de los hombres. San José María solía hablar de ese don de lenguas, que permite entendernos con todas las personas, de todos los ambientes sociales, con todas las personas, tengan la cultura que tengan la sensibilidad que tengan. Un don que pedimos ahora al Espíritu Santo para todos los que estamos aquí rezando estos 10 minutos con Jesús. Dice San José María en Forja: insisto, ruega al Señor que nos conceda a sus hijos el don de lenguas, el de hacernos entender por todos. La razón por la que deseo este don de lenguas la puedes deducir de las páginas del Evangelio, abundantes en parábolas, en ejemplos, que materializan la doctrina e ilustran lo espiritual sin envilecer ni degradar la palabra de Dios. Para todos, doctos y menos doctos, es más fácil considerar y entender el mensaje divino a través de esas imágenes humanas. Las palabras muchas veces causan confusión. Las palabras muchas veces generan malos entendidos. Sin embargo, hay otros lenguajes, hay lenguajes que todo el mundo comprende. El lenguaje de las palabras hechas carne, de las palabras vividas, el lenguaje de los verbos no predicados, sino de los verbos encarnados. Ese lenguaje que puede fácilmente llegar al corazón de cualquier persona, el lenguaje de los verbos encarnados, el lenguaje de la caridad vivida en los pequeños detalles, en la familia, en el trabajo, con los amigos, con las amigas. Ese es tal vez el lenguaje que todos entienden. Ese es el lenguaje que podemos expresar con don de lenguas. Ese es el lenguaje que llega al corazón de las personas, el lenguaje que unifica todos los idiomas, todas las culturas: trabajo bien hecho, cordialidad, audacia, piedad que se vea sin miedo, la sonrisa atractiva, el trabajo bien hecho. Ese es el lenguaje universal, la lengua que todos entienden, todas las personas, la lengua que nunca engaña, que no se puede confundir ni ser malinterpretada, la lengua que el Espíritu Santo nos enseña. Dice San José María en Es Cristo que pasa: ser testigo de Cristo supone antes que nada procurar comportarnos según su doctrina, luchar para que nuestra conducta recuerde a Jesús, evoque su figura amabilísima. Hemos de conducirnos de tal manera que los demás puedan decir al vernos: este es cristiano porque no odia, porque sabe comprender, porque no es fanático, porque está por encima de los instintos, porque es sacrificado, porque manifiesta sentimientos de paz, porque ama. Vamos a pedirle a María Santísima al finalizar estos 10 minutos que nos ayude para manejar y hablar el lenguaje de los verbos encarnados, el lenguaje que todos entienden. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.
Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi